Buenos días, alumnos. Continuamos con el desarrollo de nuestra clase con el tema de nomenclatura inorgánica. Bien, ahora hablaremos sobre las familias más importantes en los compuestos inorgánicos. Recuerden, alumnos, que solo tenemos 5 familias en los compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son? Óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. Todos los demás simplemente van a derivar de ellas. Asimismo, recordemos que la nomenclatura inorgánica es un tema muy extenso. Por ello, es importante practicar seguidamente, continuamente, recordando los estados de oxidación de los elementos más utilizados en la formación de los compuestos inorgánicos. Muy bien. Aquí tenemos principales estados de oxidación tanto de metales como no metales, los más usados, incluyendo los anfóteros, que vendrían a serlo el manganeso y el cromo. ¿Por qué se les llama anfótero? Recordemos que estos elementos pueden actuar con carga, pueden actuar como metal o como no metal, en los dos casos, ¿verdad? Muy bien. Pero hay una manera, hay un truquito de cómo podemos recordar el mayor porcentaje en los estados de oxidación de los elementos utilizados por grupos o familias. Por ejemplo, tenemos aquí grupo 1A, la familia alcalinos. Si es del grupo 1, entonces su estado de oxidación será 1. Grupo 2A, familia alcalino-térreos. Si es 2, entonces su estado de oxidación será 2. 2, 2, par, par. Miren, vamos grabándonos. 3, grupo 3A, familia boroides. 3, 3 es impar. 3, si es del grupo 3, entonces su estado de oxidación es 3, impar. Grupo 4A, carbonoides. 4, su estado de oxidación será 2 y 4. 4 par, par. 2, 4. Muy bien. Grupo 5A, nitrogenoides. Bien. Impar, 5 impar. Por lo tanto, su estado de oxidación 1, 3, 5. 6A, familia de los anfígenos. ¿Sí? Par 6, 2, 4, 6, su estado de oxidación. Finalmente, grupo 7A, familia de los halógenos. 7 es impar, por lo tanto, sus estados de oxidación serán 1, 3, 5, 7. Bien, es una forma práctica de recordar los estados de oxidación. Bien, ahora hablaremos sobre las nomenclaturas más usadas, que son las que vamos a describir a continuación. 1. Tenemos la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura también es llamada clásica. ¿Sí? Es la nomenclatura que se va a utilizar una terminación de acuerdo a la cantidad de valencias que posea. O sea, la posibilidad de los estados de oxidación. ¿Cómo es? A ver. Cuando el elemento tiene una sola valencia, su terminación será ico. ¿Sí? Muy bien. Cuando el elemento tiene dos valencias, el menor su terminación será oso y el mayor ico. Si tuviera 3 valencias el elemento, entonces el menor de los 3, ¿sí?, será con el prefijo hipo y terminación oso. El intermedio, ¿sí?,
¿sí? De los tres, terminación oso, y el mayor de los tres, terminación ico. ¿Ve? Vámonos dando cuenta de cómo son la terminación que se da según la cantidad de los estados de oxidación o según la posibilidad de los estados de oxidación. Y si el elemento tuviera en este caso, 4 valencias, el menor de los 4 tendrá terminación con el prefijo hipo, oso. Intermedio menor, ojo, menor, oso. Intermedio mayor, ojo, intermedio mayor, ico. Y el mayor de todos, perico o hiperico. Bien, entonces esta es la nomenclatura clásica, tradicional, ¿sí? Que más se ha empleado de acuerdo a la cantidad de valencias o la posibilidad de los estados de oxidación. Número 2, en la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock consiste en indicar el estado de oxidación, pero en números romanos y entre paréntesis, ¿no? Al final del elemento. Pero ojo, algo importante, la regla dice, si este tiene número de oxidación único, o sea, tiene un solo número de oxidación, no es necesario indicarlo, se omite, ¿cierto? Muy bien. Número 3, nomenclatura sistemática o YUPAC, o también conocida como la nomenclatura moderna. ¿Cómo es en ese caso? Sencillamente consiste en utilizar prefijos numerales griegos. ¿Y los prefijos cuáles son? Por ejemplo, cuando es 1, mono, di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9, deca, 10 y así sucesivamente. Pero hay también cierta regla para el caso de la nomenclatura sistemática o YUPAC. ¿Cuál es? Que el prefijo mono puede omitirse. No es necesario colocarlo. Bien, entonces estas son las nomenclaturas más usadas, ¿sí?, en la nomenclatura inorgánica. Muy bien. Bien, ahora hablaremos acerca de la primera familia de los compuestos inorgánicos. ¿Quiénes son? Los óxidos. Pero vamos antes a recordar que los óxidos resultan de combinar un elemento, cualquiera, ya sea metal o no metal, con el oxígeno. Pero también recordemos que al formar óxidos van a resultar dos tipos de óxidos. Si lo combinamos con el metal serán óxidos básicos, por eso que también se le llama óxidos metálicos. Pero si lo combinamos con los no metales al oxígeno, entonces serán los óxidos ácidos, que es más o muy conocido con el nombre de anhidridos en la nomenclatura tradicional. Bien, entonces vamos a los óxidos básicos. Los óxidos básicos, como ustedes recuerden, ¿de dónde resulta? De combinar un metal más el oxígeno, ¿sí? Por eso que a los óxidos básicos también se les llama óxidos metálicos. ¿Cómo es el procedimiento? Bien, tenemos el metal, su estado de oxidación, más X, más el oxígeno. Recuerden la regla de oxidación, de los estados de oxidación, que el oxígeno siempre cuando va a formar óxidos, siempre su estado de oxidación es menos 2. Por lo tanto, intercambian sus estados de oxidación. Aquí está. Aquí están separados y aquí ya están juntos, pero han intercambiado en aspa, en X, han intercambiado sus estados de oxidación. X del metal pasó al oxígeno, aquí está. Menos 2 del oxígeno pasó al metal, aquí está. Profesora, pero se olvidó colocar sus signos. Ojo, estudiantes. Al momento de intercambiar los estados de oxidación, no se toma en cuenta los signos, solo los números. Bien. Entonces,
Recordemos que el metal, ¿sí?, está representado aquí con la letra M de metal, ¿sí? Su estado de oxidación es X, muy bien. En este caso como modelo por fórmula general. Más, ¿con quién se combina? Con el oxígeno. Y según las reglas del estado de oxidación, ¿sí?, el oxígeno cuando va a formar óxidos, su carga viene a ser, o su estado de oxidación viene a ser -2. Listo, ahí está. Por lo tanto, los estados de oxidación de los elementos se van a intercambiar entre ellos y se van a colocar como subíndice, aquí abajito. ¿Sí? Ojo, si los estados de oxidación de ambos elementos que se están combinando resultara ser par, se simplifica. Pero si de repente uno de ellos es par y el otro es impar, ¿se simplifica? No. Necesariamente ambos tienen que ser pares. De lo contrario, no se puede simplificar. Ahora veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con elementos que esté trabajando con una valencia, en este caso con la valencia o estado de oxidación 1, estado de oxidación 2, 3, 4. ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, aquí Na2O, esa es la fórmula que se ha formado. Quiere decir que aquí el sodio se combinó ¿con quién? Con el oxígeno. ¿Para formar qué tipo de óxido? Óxido básico. Aquí ya hubo intercambio de los estados de oxidación. Ah, profesora, pero el estado de oxidación del sodio es +1. Entonces el 1 falta colocar aquí. No. La unidad, ¿sí?, o el estado de oxidación cuando es 1, no es necesario colocarlo. Se sobreentiende que está ahí. ¿Ya? Listo. Ahora, ya hemos formulado cómo lo nombramos. Hay 3 tipos de nomenclatura, ¿cierto? Sistemática, stock, tradicional. Sistemática o YUPAC o moderna, ¿sí?, dice que se utilizan los prefijos numerales. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos vemos aquí? 1. Ah, prefijo numeral de 1, mono. Ahí está, monóxido de. Pero ¿cuántos sodios hay? 2. Disodio. La nomenclatura sistemática. Recuerden, alumnos. Pero dice que si desean pueden omitirlo. No es necesario cuando solo tiene 1, ¿no?, en el prefijo. Nomenclatura stop, la más frecuente. Se antepone el óxido que se ha formado seguido del nombre del elemento. Pero al final se coloca el estado de oxidación en romanos y entre paréntesis. Pero en este caso, ¿por qué no se ha colocado? Porque la regla dice que cuando tiene un solo estado de oxidación, no es necesario colocarlo. Muy bien. Listo. Listo. Ahora, nomenclatura tradicional. ¿Sí? Óxido sódico. Ah, recuerden que la nomenclatura tradicional, si tiene un estado de oxidación, ¿sí?, su terminación es ico, óxido sódico. También puede ser, ¿no? Se puede omitir, puede ser óxido de sodio, no hay problema. Ahora, otro ejemplito, tenemos el calcio. Recuerden que el estado de oxidación del calcio, ¿sí?, su estado de oxidación es +2. Tiene una sola valencia, ok. ¿Cuál es? +2, listo. Muy bien, entonces aquí ya hubo intercambio de sus estados de oxidación, +2, -2 intercambiaron y quedó como subíndice. Ahora, la pregunta, ¿par? Sí, par, sí. ¿Ambas son pares? Sí, entonces se simplifica y queda como el K. Muy bien, sea O. ¿Cómo se le nombra? Monóxido porque solamente hay un oxígeno. De calcio. ¿Por qué de calcio? Hay solamente uno. Ah, pero profesora, acá falta colocar de monocalcio. Cuando ya se trata de nombrar al elemento, cuando es uno solo, no se nombra. Simplemente se escribe el nombre del elemento. Entonces, si acá hubiese 2, entonces sería monóxido de dicalcio, pero acá solamente hay uno. Entonces, solo se escribe el nombre del elemento. Nomenclatura stop. Óxido de calcio, lo mismo que el anterior. Tiene
solo un estado de oxidación. Ya no es necesario escribirlo en números romanos. ¿Listo? Nomenclatura tradicional, óxido cálcico, listo, terminación ICO, porque el calcio, recuerden alumnos, solo tiene un estado de oxidación. ¿Cuál es? Más 2, uno solito. Muy bien. Siguiente, hierro. Hierro 2, hierro 3. Aquí estamos trabajando en función al estado de oxidación con el cual está trabajando. Aquí está trabajando con 2, por eso que está en el grupo de 2. Y aquí en el grupo de 3 está trabajando con su estado de oxidación más 3. Pero recuerden que el hierro tiene 2 valencias. ¿Cuáles son? Más 2, más 3. Muy bien, aquí ya hubo un intercambio de sus estados de oxidación. ¿Cómo quedó? Recordando siempre, par, par, entonces se simplifica y queda como el feo. Muy bien. Nomenclatura sistemática, stock, nomenclatura tradicional. Ya. ¿Cuántos oxígenos? 1, monóxido de hierro. Stock, óxido de hierro. ¿Con qué estado está trabajando? Con 2. Ya, ahí sí. ¿Pero por qué acá sí? Porque el hierro tiene 2 valencias. ¿Cuáles son? Más 2, más 3. Tiene 2, ¿sí? Recuerden que la valencia viene a ser, ¿sí?, la capacidad de poder combinarse con otros elementos. Es la capacidad que tiene el elemento. Entonces, en este caso, el hierro se va a combinar 2 veces, con más 2 y con más 3. Aquí está, ¿no? Y en la nomenclatura tradicional, tiene 2 valencias, listo. El menor, aquí está trabajando con el menor, listo. Entonces será óxido, fe, terminación oso, ferroso. Y acá, si el hierro está trabajando con su mayor valencia, que es más 3, entonces intercambiaron estado de oxidación, no se puede simplificar y queda así. Del oxígeno pasó al hierro, del hierro pasó al oxígeno. Queda así. Nomenclatura sistemática, ¿cuántos oxígenos hay? 3. Ya. Tri, entonces prefijo tri. Trióxido de, ¿cuántos hierros hay? 2. Di, hierro. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Nomenclatura stock. Igual, óxido de hierro, pero aquí colocamos entre paréntesis. ¿Qué colocamos? El estado de oxidación con el cual está actuando, en este caso con 3. Óxido de hierro 3. En anterior, ¿cómo fue? Óxido de hierro 2. ¿Por qué? Porque está trabajando con estado de oxidación 2. Aquí, ¿por qué 3? Porque está actuando con estado de oxidación 3. ¿Sí? Muy bien. En la nomenclatura tradicional o clásica, óxido férrico. ¿Por qué? Recuerda que el hierro tiene 2 valencias, más 2 más 3. Aquí se le puso el nombre de terminación, óxido ferroso, terminación oso para el menor, y acá ico porque está trabajando con el mayor, férrico. Muy bien. Listo. Aquí el plomo está trabajando con su estado de oxidación 4. Pero recuerda que tiene 2. ¿Cuál es? Más 2 más 4. En este caso está trabajando solamente con 4. Muy bien, entonces tenemos acá el oxígeno pasó al plomo, del plomo pasó al oxígeno. Intercambiar ya. Listo. Pero los dos son pares, sí. Ya. Se va, mitad 1, se va, mitad 2, queda PbO2. PbO2. Muy bien, esa es la formulación. Nombre, recuerda, tiene 2 más 4. Aquí está trabajando con más 4, o sea, con el mayor. Para nombrar según la nomenclatura YUPAC o sistemática o moderna, ¿cuál es? ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2. Por lo tanto, será dióxido de plomo. Hay un solo plomo. Muy bien. Stock, óxido de plomo. Profesora, pero acá solamente veo uno. Recuerda, en la lista de los elementos con estado de oxidación, vas a encontrar que el plomo tiene 2 estados de oxidación. ¿Sí? Pero acá solamente está, o 2 valencias, acá solamente está trabajando con uno nada más, con el mayor. Entonces, ¿con cuál? Con 4. Por eso que le pongo entre paréntesis en Romanos 4. Y en la nomenclatura tradicional, entonces ahí será óxido plúmbico, terminación ico, porque está trabajando con la mayor valencia. Muy bien. Entonces, es así como podemos tener algunos ejemplos clásicos de los óxidos básicos. Muy bien. Bien, ahora hablaremos acerca
del otro tipo de óxidos. ¿Cuáles? Los óxidos ácidos o también más conocidos con su nomenclatura tradicional como anhidridos. ¿Qué son los óxidos ácidos o anhidridos? Son compuestos que resultan de combinar un no metal con el oxígeno. Por fórmula general, ¿sí? Aquí ya han intercambiado sus estados de oxidación. ¿Sí? El estado de oxidación del no metal X pasó al oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno -2 pasó al no metal. Hubo un intercambio de los estados de oxidación. Donde N es el no metal, ¿sí? Acuérdense, O es el oxígeno. 2 es el estado de oxidación del oxígeno, X el estado de oxidación del no metal. Aquí vamos a ver algunos ejemplos acerca de los óxidos ácidos. ¿Sí? A ver, aquí, el flúor, el cloro. Recuerden, son elementos no metálicos que tienen 4 valencias, pero aquí solamente está actuando con un estado de oxidación, con una sola valencia. ¿Cuál es su estado de oxidación? El menor de los 4, más 1. Muy bien. El flúor, al combinarse con el oxígeno, intercambió sus estados de oxidación. Aquí no hay nada porque se sobreentiende que el 1 está acá y queda así la formulación. En la nomenclatura sistemática tenemos entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 1, monóxido de, ¿cuánto flúor? 2, de diflúor. En la nomenclatura Stock, ¿sí? Óxido de flúor, no se coloca nada entre paréntesis, ¿sí? En el caso del flúor, pero algo importante, aquí en la nomenclatura Stock no se coloca nada, pero en la nomenclatura tradicional sí se menciona, solo en el caso del flúor. Bien, aquí, en la nomenclatura tradicional, anhidrido, se le antepone el nombre del ácido, que es anhidrido, lo que comúnmente se conoce en la nomenclatura tradicional, entonces se le coloca anhidrido. Ahora, como el flúor actúa con 4 valencias, entonces el menor de los 4 es hipofluoroso. Hipo-oso, terminación hipo-oso. ¿Listo? Muy bien. En el caso de cloro, igual tiene 4 valencias, pero acá está actuando solamente con más 1, entonces intercambió sus estados de oxidación, queda así. Monóxido de dicloro, óxido de cloro, ¿no? 1. Como está trabajando, en el caso de cloro sí, en el caso de cloro sí, se coloca entre paréntesis y en números romanos. Nomenclatura tradicional, anhidrido hipocloroso, terminación oso. Muy bien. Y así sucesivamente vamos a ir un sinfín de ejemplos que nos van a permitir practicarlo las veces que queramos, ¿no? Por ejemplo, acá, azufre. Azufre tiene 3 valencias, pero acá está actuando con su estado de oxidación. ¿Cuáles son? Más 2, más 4, más 6, pero está acá actuando con su estado de oxidación 6. Intercambia sus estados de oxidación y entonces, para nombrarlo, nomenclatura sistemática. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Hay trióxido de azufre. Hay un solo azufre. Nomenclatura Stock. Óxido de azufre. Listo. Pero entre paréntesis colocamos el estado de oxidación con el cual está actuando. 6. 6 romanos. Nomenclatura tradicional. Anhidrido. Recuerda que es un óxido ácido. Anhidrido. ¿Sí? Sulfúrico. Terminación ico, porque son 3. Más 2, más 4, más 6. Si es el mayor de los 3, terminación ico. Bien, entonces, así es como podemos obtener óxidos ácidos. Es sencillo, es práctico. Lo importante es tener en cuenta, ¿sí?, las reglas en el uso de los estados de oxidación. Bien, vamos nuevamente a hacer un repasito acerca de las funciones que hemos formado, en este caso óxidos. ¿Sí? Justamente cuando obtenemos óxidos estamos hablando de las funciones oxigenadas. ¿Por qué oxigenadas? Porque cualquier elemento, ya sea metal o no metal, se combina siempre con el oxígeno, por lo tanto, a eso lo llamamos funciones oxigenadas. ¿Y por qué los óxidos son compuestos binarios? Porque solo se combinan dos elementos químicos. Recordando entonces, ¿sí?, con respecto a la formación de los compuestos o funciones oxigenadas, tenemos la función óxido, ¿verdad? Muy bien. Aquí se combina un elemento cualquiera más el oxígeno, me da un óxido. Por fórmula general,
el elemento con estado de oxidación X más oxígeno, recuerda, oxígeno menos 2, intercambian sus estados de oxidación y queda así en el subíndice. Entonces, empezamos con el primer tipo de óxido. ¿Cuál es? El óxido básico, también conocido como el óxido metálico, porque se combina el metal más el oxígeno, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el calcio se combina con el oxígeno, óxido de calcio, potasio, óxido de potasio. Y bueno, eso ya, la nomenclatura clásica ya lo hemos visto, ¿no? Cuando tiene una sola valencia, terminación oso, cuando tiene dos, para el menor oso, para el mayor ico. Si tuviera tres, es hipo-oso, oso, ico. Y si tuviera cuatro, sería hipo-oso, oso, ico, hiperico o hiperico, ¿verdad? Entonces, es así como podemos formar la función oxigenada llamada óxidos básicos o metálicos. Aquí también podemos observar algunos otros ejemplos, ¿no?, de combinación. Hierro, recuerden que el hierro tiene dos valencias, más 2, más 3, son sus estados de oxidación. Aquí está actuando con el mayor, por lo tanto su terminación es ico para la nomenclatura clásica o tradicional. Níquel tiene 2 más 2 más 3, acá está actuando con más 2, ¿sí? Su terminación será oso, óxido niqueloso. Pero aquí, al intercambiar los estados de oxidación, ¿sí?, son par-par, por lo tanto se simplifica, queda el NiO. Plomo, igual como ya lo dijimos en el ejercicio anterior, está actuando con estado de oxidación más 4, ¿sí? Al intercambiar, ¿sí?, los estados de oxidación va a quedar PbO2. ¿Por qué PbO2? ¿Dónde está el 4? Es que hemos simplificado. 4, la mitad 2, 2, la mitad 1, aquí. Se sobreentiende que está, ¿no? Y como está actuando con el mayor, entonces será óxido plúmbico, más 4, ¿verdad? Muy bien. Lo mismo ocurre con los anhidridos o la función óxidos ácidos. Resulta de combinar el no metal más oxígeno, ¿cierto? Aquí tenemos una serie de ejemplos que también lo hemos mencionado. Están acá la formulación, ¿sí? Por ejemplo, aquí el azufre tiene 3, aquí está más 2, más 4, más 6. Pero aquí está trabajando con más 6, con el mayor de los 3. Por lo tanto, su terminación para la nomenclatura tradicional será ico. En el caso de cloro, son 4. Aquí está más 1, más 3, más 5, más 7. Pero aquí está actuando con más 1. El menor de los 4, por lo tanto, su terminación será, ¿no? Anteponemos el término anhidrido hipo, para el menor de los 4, hipo, seguido del nombre del elemento con terminación oso, hipocloroso. Muy bien. Y así sucesivamente vamos detallando, ¿sí?, los compuestos, la formulación de los compuestos y su nomenclatura. En este caso estamos dando y recordando principalmente a la nomenclatura tradicional o clásica, tanto en los óxidos básicos o metálicos como en los óxidos ácidos o más comúnmente conocido en la nomenclatura tradicional como los anhidridos. Bien, ahora vamos a divertirnos un poco repasando con algunos ejercicios que presentaremos a continuación. Aplico mis conocimientos. Tenemos varios ejercicios que vamos a resolver juntos. Bien, número 1 dice, determine el nombre del producto en... ¿Qué elemento es este? Oro. ¿Cuántas valencias tiene? 2. ¿Cuáles son esos estados de oxidación que presenta? Más 1, más 3. Recuerden, alumnos, que valencia no es lo mismo que estado de oxidación, porque el estado de oxidación viene a ser la carga eléctrica que presenta. Puede ser positivo o negativo, es el estado de oxidación, pero la valencia es la capacidad que tiene un elemento para enlazarse o combinarse con otro. En este caso el oro se va a combinar 2 veces, con más 1 y con más 3. Pero acá nos piden la formulación con la mayor valencia, que es más 3. Entonces vamos a ver aquí, ¿sí?, que está trabajando con más 3. ¿Cuál sería su formulación? Oro 3, más oxígeno menos 2. Intercambian estado de oxidación. Y como no son los dos pares, entonces queda así. ¿Cuál es el nombre que hay que asignarle? Si es un metal, entonces tendrá el prefijo óxido. Se le antepone el término óxido. ¿Óxido qué? Áurico. Terminación ico.
2, SO3. Esa es la formulación final. Quiere decir que ha habido un intercambio de los estados de oxidación y como son pares, más 2, más 4, más 6, para que quede 3, ha trabajado con su valencia más 6. Por lo tanto, la formulación es azufre más 6 más oxígeno menos 2 igual a SO3. La mitad 3, listo, la mitad 1 quedó. Entonces, par se simplifica, su nombre será entonces. El azufre es un no metal, por lo tanto, en la nomenclatura tradicional es más conocido como anhidrido, pero está trabajando con el mayor de los tres, a terminación ico, anhidrido sulfúrico. Estaño tiene dos valencias, más 2 más 4. Pero aquí ya hubo un intercambio, por lo tanto, ha trabajado con su mayor valencia, más 4. Entonces quedó 4 la mitad, 2 pasa el oxígeno y de 2 pasó al estaño 1. La mitad de 2 es 1, quedó así. Entonces, ¿cuál es la formulación? Estaño más 4 más oxígeno menos 2 igual, ¿sí? Intercambiaron. Mitad, mitad, quedó 2. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el nombre, ¿no? Con respecto a esta formulación? Es óxido estánico porque está trabajando con la mayor valencia. Número 4. Tenemos el nombre del N2O5. Ya. Recuerden que el nitrógeno tiene 3 estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, aquí nos está pidiendo que trabaje con el 5, con el mayor de los 3. Entonces, ¿cómo será la formulación? Si está trabajando con el estado de oxidación más 5, con el mayor de los 3, más 5, nitrógeno más 5 más oxígeno menos 2 igual, intercambio. Uno es par, el otro es impar, queda así. ¿Cuál es el nombre que le asignamos entonces si este es un no metal? Anhidrido nítrico. Muy bien. Número 5, tenemos nuevamente el oro, ¿sí? Solo que aquí, recuerden, ¿sí? Si aquí hubo un intercambio, aquí quedó 2, el oro quedó con 2, oxígeno con 1, quiere decir que el oro trabajó con su menor valencia. ¿Cuál es? Más 1. Muy bien, entonces, ¿cómo queda la formulación? Oro más 1 más oxígeno menos 2 igual, intercambiaron y quedó a 1. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué nombre le daremos si ha trabajado con la menor valencia? Terminación oso. Pero el oro es un metal, entonces será óxido auroso. Muy bien, ahí está. Número 6, tenemos el yodo. Tiene 4 valencias, pero aquí nos está indicando, ¿sí?, que la formulación final es con 7, ¿no? Oxígeno 7. Entonces ha habido un intercambio, ¿cierto? Entonces ha trabajado con ¿cuál? Con la mayor valencia, más 7. Listo. Entonces, ¿cómo será la formulación? Yodo más 7 más oxígeno menos 2 intercambian. Uno es par, el otro impar, queda así. ¿Listo? ¿Y cuál es el nombre? Como es el mayor de los 4, será anhidrido periódico. Muy bien, ahí está. Así quedó. Bien, continuemos. Vamos a encontrarnos con otros ejercicios más, ¿sí?, que vamos a desarrollar. A ver. Número 7 dice, formular los siguientes óxidos. Sodio, recordemos que es un metal, por lo tanto, al combinarse con el oxígeno, ¿sí?, nos va a dar sodio más 1 más oxígeno menos 2, Na2O. O sea, esa es la formulación del óxido de sodio. Siguiente, óxido de magnesio. Magnesio, ¿sí? Recuerden que también tiene un solo estado de oxidación. ¿Cuál es? Más 2. Entonces, al combinar con el oxígeno tendremos la siguiente formulación. Magnesio más 2, oxígeno menos 2, intercambian estado de oxidación. Como los dos son pares, se simplifica y queda MgO. Muy bien. Ahora pasaremos al número 8, los siguientes anhidridos. Vamos a formular igual. Aquí hemos formulado óxidos metálicos o básicos y aquí vamos a formular óxidos ácidos o también conocidos con su nomenclatura tradicional como anhidridos. Por ejemplo, ¿sí?, anhidrido sulfúrico. Sulfúrico. Azufre. Azufre tiene más 2, más 4, más 6. Tiene 3 valencias, pero acá nos está diciendo que esta tiene terminación ico. Quiere decir que está trabajando con su mayor valencia, más 6. Más 6 más azufre más 6 más oxígeno menos 2 intercambian estado de oxidación. Recuerden, cuando son pares ambos se simplifica y queda SO3. Siguiente,
tenemos el anhídrido nítrico? Terminación ico. Tiene, ¿sí? El nitrógeno tiene 3, más 1, más 3, más 5. ¿Listo? Nitrógeno más 5, porque está acabando en ico, el mayor de los 3. ¿Sí? Oxígeno menos 2, intercambian. ¿Los dos son pares? No. Uno de ellos es par y el otro es impar, por lo tanto queda así. Bien, alumnos, quedan algunos ya pocos ejercicios para que ustedes se sigan divirtiendo en casita. Entonces, la clase de hoy es todo lo que hemos hablado. Desde ya, muchas gracias por la atención prestada. Cuídense mucho. Hasta una nueva oportunidad.